Quiero que vaya a Romanos, por favor, capítulo 7. Dice el apóstol Pablo está diciendo esto: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, cuando habla de mi carne, está hablando de mi naturaleza sin Dios, una naturaleza que no recibe el señorío de Cristo. En mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Dice, yo quiero hacer lo bueno, pero no el hacerlo. Seguimos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Quiero que me vea por un momento. El apóstol Pablo está en este momento en un conflicto. El conflicto es: yo quiero hacer el bien, pero no puedo. Hay algo dentro de mí, hay una lucha dentro de mí que me impide hacer el bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no entendemos lo que sucedió en el principio de los tiempos, cuando no entendemos lo que pasó en el principio de los tiempos, no entendemos que cuando nuestra naturaleza decidió decirle no a Dios, en ese momento nuestras emociones quedaron heridas. En ese momento nuestra mente se volvió, dice la Biblia, enemiga de Dios, y nuestra voluntad quedó esclavizada. La Biblia dice lo siguiente en Juan capítulo 8 versículo 34, dice: el que practica el pecado es esclavo del pecado. Ahora, ¿usted sabe lo que es un esclavo? ¿Usted entiende lo que es un esclavo? Hay algunas naciones como Costa Rica, de donde yo vengo, donde no tenemos muy claro el concepto de esclavitud, de alguien que nos obligue a hacer lo que no queremos, de alguien que nos humille, de alguien que nos maltrate, de alguien que nos esclavice. Pero hay otras naciones que sí entienden lo que es eso. Porque cuando usted es un esclavo, usted no tiene identidad. Cuando usted es un esclavo, usted está sujeto a los deseos de otro. ¿Puedes ayudarme, por favor? Ven, sube. Quiero que vea esto. Venimos a Cristo y hay cosas que queremos hacer y no podemos. Quiero levantar las manos. Yo deseo hacerlo, pero no puedo. No quiero golpear a mi esposa, pero algo me hace hacerlo. Mi voluntad debería ser fuerte, pero no es así, porque el pecado continuo ha atrofiado ese músculo. El pecado continuo ha hecho que mi voluntad no tenga fuerza. El mundo dice: no confíes en tu voluntad, no podrás hacerlo. Otros dicen: confía en tu voluntad, así lo lograrás. La mentira más grande es confiar en la voluntad de un hombre viejo, de un hombre de pecado, de un hombre sin Cristo. Porque lo que yo quiero hacer no lo hago. Y entonces no quiero golpear a mis hijos. No lo voy a volver a hacer y me meto a orar. Es que necesito orar. Voy a orar más, voy a leer más la Biblia. No es un asunto de oración. Llega el momento donde hay que romper cadenas, porque el diablo tiene atada tu voluntad en esa área. Entendimos con el apóstol Guillermo que hay áreas demonizadas, no que hay posesión de un espíritu, pero hay una influencia. Hay algo que te empuja a tratar de hacer lo que no quieres. Quiero ir hacia allá, pero algo me jala a seguir con esos malos negocios, con esas malas amigas, con esa depresión. Algo me jala. Hay una lucha constante en el pecado. Y si pusiéramos estas cadenas, la podría poner en los ojos, la podría poner en las partes sexuales. Y hay esa lucha de vergüenza constante, porque quiero, pero no puedo. Estoy bien por unos meses,
y simplemente aparece el pensamiento, se asocia con la emoción y activa una voluntad débil. Pero Cristo te trajo para libertarte. Porque el milagro más grande que tu esposa espera saliendo de este lugar es un hombre de Dios que tome decisiones y las mantenga. Es una mujer de Dios que tome decisiones y las mantenga, no en su propia voluntad, sino en su voluntad rendida a la voluntad del Padre. La voluntad es el poder de dirigir mi vida, es el poder de tomar decisiones y el poder de dirigir mi conducta. Esa es la voluntad, es el poder que yo tengo. Cuando ese poder ha sido cortado, no puedo. Gente dice, es tan sencillo como dejar de hacer esto. En esa área donde tú eres fuerte, sí, pero en el área donde no le has dicho a nadie, no. Es muy fácil, ¿por qué no toma la decisión? Si fuera solamente tomar una decisión, no tendríamos ni que venir a la iglesia. Pero tenemos que venir porque nos sentimos atados y no le decimos a nadie, y no entendemos que nuestra fortaleza personal está en nuestra voluntad, que lo que nosotros decidimos cada día y cada momento va a determinar nuestro carácter. Pero una voluntad atada al pecado no puede tomar decisiones propias, aunque quiera. Está atada al pecado. No quiero caer en masturbación. Autosatisfacción, si le quiere decir más elegante para televisión. No quiero caer en esos pensamientos. Yo no quiero, pero vuelvo a hacerlo. Porque pareciera como la caña de pescar. El pescador satánico suelta un poco la línea para que creas que todo terminó, pero cuando le convenga jalará de nuevo para llevarnos al lugar de pecado. ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que nuestra voluntad sea libre para alinearse a su voluntad, que su voluntad en nosotros nos permita disfrutar lo que es bueno, agradable y perfecto. El problema nuestro es que desde el principio de los tiempos quisimos desarrollar una vida independiente de Dios, una vida sin Dios. Y cuando el pecado entró en el corazón del ser humano, cuando eso entró ahí y mi voluntad ha sido atrapada, estoy reducido a un esclavo. Y aquí todos, y allá todos, tenemos áreas donde estamos todavía esclavizados. Pero si el Hijo te libertare, hoy serás verdaderamente libre. Pastor, yo lo he intentado. He intentado el pensamiento positivo. He intentado cambiar hábitos. He intentado tips. Necesita liberación, porque hay espíritus que están sosteniendo esas áreas de tu vida. Hay espíritus que te tienen atrapado y atrapada. ¿Dónde inició todo eso? Génesis 3:5 dice lo siguiente: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué quiere decir eso? Satanás, y no tenemos tiempo para entrar ahí, aquel que se rebela contra Dios porque se encontró orgullo en él, dice: por la multitud de tus rebeliones
vino y se encontró con Adán y Eva y empezó a tentarles y a decir: tienen la oportunidad de no necesitar a Dios. En el momento en que el ser humano aprobó la tentación, abrazó el pecado, en ese momento, como si entrara en nuestro ADN, la rebelión encontró lugar. Es como cuando usted trata de quitar una mancha que no sale. Usted dice: la Biblia le habla iniquidad, maldad, pero está ahí, es una mancha, no la quiero, pero no sale. He tratado los 7 pasos, el pensamiento positivo, pero no sale, porque es algo espiritual. El que practica el pecado es esclavo del pecado. El pecado que está en mí, hay algo dentro de nosotros que se llama la iniquidad por el pecado que entró en nosotros. Por eso la Biblia dice: todos somos pecadores. Todos necesitamos que alguien nos liberte, porque estas cadenas avergüenzan, estas cadenas señalan, estas cadenas traen culpa. Hay muchos creyentes en este lugar que son vergüenza caminando, y es una gran mentira. Eres un hijo de Dios que ha cometido un error, pero no eres vergüenza caminando. Pero las cadenas te tienen atrapado. Entonces, cuando entendemos eso, tenemos que ir a la raíz. ¿Qué es lo que hizo que mi voluntad esté atada? Tiene un nombre, y su nombre es rebelión. El espíritu de rebelión fue el primero que entró en el ser humano cuando le dijo: oye Adán, oye Eva, vas a ser igual a Dios, vas a ser igual a tu autoridad, no la vas a necesitar más, vas a estar al mismo nivel. Lo que tú decidas será como lo que decida Dios. Tarde o temprano no hay lugar para dos. Y ya no era compartir la autoridad, era destruir a la otra autoridad. Ese es el problema que tenemos, el espíritu de rebelión. Si pudiera tratar de resumir el problema de nuestra voluntad que nos ata, es la rebelión que hubo en nosotros al decirle a Dios: no te necesitamos. Hoy el espíritu de Dios quiere romper el espíritu de rebelión en tu vida. Hoy el espíritu de Dios quiere deshacer los yugos de rebelión en tu vida. Hay muchos aquí que dicen: oh, es que mi esposa no se sujeta, pero tú estás rebelde. No vas a poder echar fuera aquello a lo que tú estás esclavizado. Y lo que no te has dado cuenta es que ese espíritu, como cabeza de hogar, lo dejaste entrar y viene a tu esposa y viene a tus hijos, y dices: que niños rebeldes, ¿por qué no se tranquilizan? Porque tú dejaste entrar el espíritu. Nadie puede echar fuera aquello que lo tiene dominado. Pastor, pero ¿cuándo yo lo hice? ¿Qué es la rebelión? ¿Qué es lo que hace que nuestra voluntad esté atada? La rebelión es la oposición a una autoridad o dominio, la resistencia a un gobierno. Génesis 11:4 muestra que en la Torre de Babel ellos tomaron una decisión y dijeron: vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre. La rebelión nos lleva a ese punto donde solapadamente queremos tomar el lugar de Dios. Pastor, no, yo no quiero tomar el lugar de Dios. Sí, porque la Biblia dice que toda autoridad fue puesta por Dios. Y cuando queremos tomar el lugar de esa autoridad, queremos tomar el lugar de Dios.
Yo necesito que usted entienda esto, algo. Esto es más que me peleé con mi hermano. Esto es algo de más que no someterme a alguien. En el momento que yo me alejo de la autoridad por rebelión, me estoy alejando de Dios. No, entienda, no porque la persona es Dios, sino por el principio de autoridad. Cuando usted llega al parqueo, cuando yo llego al parqueo y la persona de parqueo dice aquí no, y usted mete el automóvil, ¿por qué no? Me estoy mojando. Él no sabe. ¿Quién puso esa autoridad según la palabra de Dios? Dios puso a esa persona. Y en el momento que usted le lanzó el automóvil, porque yo pago mis diezmos, porque yo traigo ofrendas, porque Él sirve, trabaja para mí, usted le está tirando el carro a Dios, al principio de autoridad. Sus hijos están viendo atrás y dicen: wow, ¿se puede entonces? Su esposa está diciendo: entonces se puede. Puedo acomodar mi sumisión de acuerdo a la situación. Y entonces toma el lugar que tú dejaste. Es que como usted no hace nada, yo tuve que hacer algo. Suena bien, pero está diabólicamente mal. Suena muy bien. Wow, tuve que tomar el lugar. No, usted usurpó un lugar que no le correspondía. Y al usurpar el lugar de autoridad, usted le hizo a Dios así. Lo mismo que Adán y Eva hicieron: no te necesitamos más. Usted y yo hicimos y le dijimos: quítate. Tú no sabes nada, Dios. Tú no entiendes. ¿Por qué pusiste al tipo del parqueo si lo conocieras como yo lo conozco? Y Dios dice: tienes razón, se me fue. Entonces, rebelión en nosotros. Pero ¿cómo es la rebelión? Hay tres manifestaciones de la rebelión. Número uno, la rebelión abierta. La rebelión abierta es la actitud pública que desafía a la autoridad. No me da la gana. No quiero. ¿Qué dice el libro de Números? Versículo 16 del 1 al 4. Vea lo que dice. La rebelión abierta contra la autoridad. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán, y los hijos de Rubén tomaron gente. Siga. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Siga. Y se juntaron contra Moisés y le dijeron: basta. ¿Quién te crees tú que eres? ¿No está Dios en medio nuestro también? ¿No le suena? Hay gente que se ha acercado y dice: Dios me habla a mí también. Sí, pero el hecho de que Dios me hable no violenta el principio de autoridad. El hecho de que Dios te hable más que a mí no significa que tienes derecho a romper el principio de autoridad. El hecho de que Dios le hable más a la esposa que al esposo no violenta el principio de autoridad. Pero la rebelión abierta es cuando estoy harto. ¿Sabe qué? Yo hago lo que me da la gana. Y lo interesante es que el espíritu de rebelión te empuja y te empuja y te empuja, como que nos llena de a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Y nos infla. Usted se ve como, y en realidad en el mundo espiritual lo que es un globo. Y el diablo dice: te voy a explotar. Te voy a explotar de una manera, te voy a humillar, te voy a destruir. Y usted dice: no, es que tuve que marcar la línea. Ya le dije: ¿qué? ¿No tiene que rebelarse para marcar una línea? Si usted es una persona adulta, usted se sienta, discute, habla. Hay que rebelar. Rebelión abierta. Y el texto, ¿sabe qué dice? ¿Cuál fue el fin de la rebelión abierta? La muerte. Porque Dios no tiene mucho problema cuando alguien discute sobre su poder, pero tiene un gran problema cuando alguien discute su autoridad.
La rebelión abierta es cuando se ha llegado a ese punto donde usted y yo decimos no, y la esposa le dice al esposo no, y los hijos dicen no, y el esposo dice no a la autoridad en el trabajo. No me da la gana. Y a veces no se lo dicen en la cara a la autoridad, se lo dicen a todos los demás. O tal vez no se lo estás diciendo en voz alta, pero tu corazón se lo está gritando. Sí, claro que sí, por supuesto. No me da la gana irme más tarde hoy. No me da la gana quedarme a cerrar la caja. Lo que no entendemos es que el grito del corazón es más grande que el grito de la boca.